Bienvenidos, aquí comienza Rompecabezas Arma Corazones en la radio, hablando claro de niñas, niños, adolescentes y más. Todos los domingos a las 10 de la mañana. ¿Usted ha escuchado frases como estas? La marihuana es inofensiva. El consumo de marihuana no puede matarte. La marihuana no produce adicción. ¿Quién dijo que la marihuana es una droga puente a otras drogas? El consumo de marihuana se puede controlar. Los artistas la fuman y te ayuda a concentrarte. ¿Quién dijo que la marihuana afecta la inteligencia? ¿Quién dijo que produce trastornos de la personalidad? Me hace feliz y no genera violencia. Si la marihuana es medicinal, pues demuéstrame que no hace daño. Al contrario, trae beneficios para la salud. ¿Cuál es la realidad? Este domingo, a las 10 de la mañana, en Rompecabezas Arma Corazones, escucha a los especialistas que hablarán claro sobre los mitos y realidades del consumo de la marihuana. Colmundo, la radio que te acerca. Si alguna vez te encuentras atrapado en medio del mar, te pierdes en la oscuridad y no puedes ver, yo seré la luz que te guíe. Sabremos de qué estamos hechos cuando un amigo nos necesite aquí. A tu lado yo estaré. Cuenta 1, 2 y 3. Yo sé que tú harás lo mismo. 4, 3, 2, 1. Hola amigos de Rompecabezas Armacorazones de Colmundo Radio. Hoy domingo 10 de la mañana, hablando claro de niños, niñas y adolescentes. Cuenta 1, 2, 3, Juan Carlos Arévalo, psicólogo, analista, comentarista de nuestro programa, compañero y colega. Muy buenos días. Hola Ricardo, ¿cómo vas? Muy buenos días. Qué rico estar nuevamente aquí contigo. Compartiendo muchos temas para tratar, Juan Carlos, y temas muy interesantes que nos han pedido, nos han solicitado bastante los padres de familia, los docentes. Que se emplee la información, ¿no? Con base Sí. en programas anteriores. Exactamente, quieren que ampliemos la información de algunos programas anteriores porque les ha parecido muy interesante. También quieren que toquemos nuevos temas. Y es así que hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante y que ha sido solicitado, Juan Carlos, en muchas oportunidades por los padres a través de los correos electrónicos que recibimos. Creo que les quedó sonando a los padres de familia que en Colombia la droga que más se consume es la marihuana, ¿no? De un programa que tuvimos aquí sobre las nuevas drogas que se están consumiendo, ¿no? Con la directora del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia. Así es. Ella nos contó que la droga que más se consume en Colombia es la marihuana. Así es, Juan Carlos, pero alrededor de esto hay muchos mitos. Y amigos, mi editorial, les habla Ricardo Ruiz Díaz, mi editorial para hoy. Varias cápsulas que son interesantes de analizar. Hicimos una encuesta a través de las redes sociales con la participación de 363 personas y le preguntamos, ¿usted cree que la policía debe entrar o puede entrar a los establecimientos educativos, a los colegios, a realizar registro? Juan Carlos, adivine cómo nos fue en Facebook y Twitter. Pues me imagino que la encuesta fue todo un éxito, pero yo creo que hay unas situaciones en donde el 50% puede estar de acuerdo y un 50% no. Sorpréndete, Juan Carlos, la gran mayoría de nuestros encuestados, 360, dijeron que sí estaban de acuerdo con la entrada de la policía a realizar registro, tanto a colegios públicos como privados. Me imagino que fueron padres de familia. Bastante. Además, porque esta semana también, Juan Carlos, hemos participado en varios medios de comunicación hablando sobre el desplazamiento forzado de escolares de su lugar, de su entorno familiar, por cuenta de las amenazas de pandillas dedicadas al microtráfico que los buscan a ellos y los amedrentan para la venta de sustancia al interior de sus colegios. Muchos de ellos los amenazan por consumo, por venta y por insinuación hacia sus compañeros, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. Entonces, una situación bastante preocupante y que las autoridades distritales deben, y no solamente distritales, porque este es un programa que llega a nivel nacional, y esto pienso que es una herramienta eficaz. La policía no tenemos por qué tenerle miedo a que la policía pueda ingresar a los establecimientos ¿Policía escolares. normal o policía de infancia y adolescencia?
policía de infancia y adolescencia, que son por ley los determinados a abordar este tipo de problemáticas. Pero Juan Carlos, otra píldora. Ahí voy con este caso. El día de hoy, Juan Carlos y amigos oyentes de Rompecabezas Armacorazones, fue capturada una mujer de 35 años de edad que abusaba de su sobrino de 13 años. Noticias espantosas y lo que más nos preocupa, Juan Carlos, es que Medicina Legal hoy y durante esta semana ha sacado informes que se han presentado más de 11.000 casos de abuso sexual en lo corrido de este año 2017. Juan Carlos, 11.000 casos de abuso sexual. Donde sus agresores son las personas más cercanas a los niños, lamentablemente. Su entorno familiar. Siguen los padres, los padrastros, pero mira que también es un programa, nos va a tocar hacer este programa, Juan Carlos, porque me parece muy interesante, y es también, aunque se presenta en menos medida, las estadísticas lo muestran así, y es como también hay mujeres adultas que abusan de niños. Yo he conocido casos, por ejemplo, de una docente en Cúcuta que abusaba de su estudiante de 9 años. Pero todo esto es un mito, Juan Carlos, y es un mito y no se denuncia porque creemos de que simplemente la mujer puede estarle haciendo un favor a ese niño o a ese adolescente enseñándole situaciones sexuales que le van a servir para su vida. Qué error el que se comete. Y este es un tema que nosotros tenemos que Tanto tocar. niñas como niños son igual de vulnerables en este caso. Así es. Juan Carlos, iniciamos hablando claro acerca de los mitos y realidades del consumo de la marihuana. Arranquemos. Juan Carlos, tenemos a una gran invitada, como siempre nosotros con los mejores especialistas para tocar todos estos temas de invitados, debatir, analizar, dialogar. Y tenemos a Juliana Mejía Trujillo, directora de prevención de la Corporación Nuevos Rumbos, y también participante del CESET, del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Juliana Mejía es directora, aparte de ser directora de prevención de la Corporación Nuevos Rumbos, es trabajadora social de la Universidad de Caldas y magíster en antropología de la Universidad de los Andes. Actualmente es responsable del diseño, adaptación e implementación de procesos comunitarios y preventivos a nivel nacional de la Corporación Nuevos Rumbos. Y ellos se encargan, Juan Carlos, de analizar, de investigar todo sobre el consumo de sustancias en adolescentes, en jóvenes. Juliana, hablando claro de niños, niñas y adolescentes, bienvenida a nuestro programa Rompecabezas Armacorazones. Ricardo, muchas gracias. Hola Juan, buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias de verdad por esta invitación porque creo que es un tema muy relevante para todas las familias colombianas. Juliana, la primera pregunta, ¿el consumo de marihuana es preocupante entre los niños, adolescentes y jóvenes? Es preocupante, es muy alto. Las cifras nos hablan de aproximadamente, los estudios nacionales nos dicen que un 7% de los estudiantes han consumido alguna vez en su vida. Estamos hablando de personas de 12 a 18 años de edad. Para que ya hayan consumido alguna vez en su vida es muy alto. Y eso que algunas regiones del país tienen hasta el 14% de consumo. ¡Wow! Muy alto. Supremamente alto. Claro que sí, Juan Carlos, y cuando hemos ido a los colegios y hemos hablado con los estudiantes, hemos visto que haciendo una aproximación con esta cifra que nos presenta Juliana y de la Corporación Nuevos Rumbos, es que más o menos de cada 10 estudiantes, alrededor de 3 o 4 han tenido aproximación al consumo de la marihuana, han probado o están en el consumo de la marihuana. Y acuérdate que es el que se atreve a decirnos y a levantar realmente la mano y decir, sí, yo la he consumido, porque muchas de esas... faltaría que entraran dentro de esa estadística la persona que la ha probado y que no lo dice. Así es. Siguiendo con este análisis, hablemos claro. ¿La marihuana es una droga? La marihuana es una droga, es una sustancia psicoactiva que tiene aproximadamente 600 componentes. La tercera parte de ellos son flavonoides, no son cannabinoides, es decir, no tienen un efecto psicoactivo, pero los otros 200 casi, bueno, los otros más o menos son 160 aproximadamente, sí lo son, es decir, son los que tienen THC, que es el tetahidrocannabinol, que ese es precisamente el responsable de la traba. Además, y de la adicción. Sí, también de la necesidad de estar consumiendo constantemente. Que se encuentra en los cocuyos de las hojas, si no estoy mal. En los cogollos, sí, efectivamente. También está allí, porque de hecho la marihuana se toma del cannabis.
La marihuana son hojas, o sea, son como todas las hojas secas que quedan de allí, pero el cannabis como tal es la planta de donde se toma y es de las pocas sustancias psicoactivas o de las únicas sustancias psicoactivas que tiene que se consume tal cual de la planta. No pasa por un proceso como sucede con la cocaína o con la heroína, sino que se consumen directamente y eso es también lo que genera la facilidad del acceso y el que se consuma tan abiertamente y tanto. Y eso es la confusión que tienen los adolescentes, que al decir que es totalmente natural, de que proviene del extracto de hojas, de tallos y de sus flores, pues absolutamente no es adictiva y no les va a hacer nada a su organismo. Entonces, Juan Carlos, consumamos veneno de culebra, porque el veneno de la culebra también es natural. Entonces, vamos a consumirnos a ver qué nos pasa. O las flores de un árbol muy conocido donde extraen la escopolamina. Sí. La belladona, el cacao sabanero, tal cual. La idea, Juliana y Juan Carlos y amigos oyentes de Rompecabezas Armacorazones, es que vamos a hablar claro de estos mitos y realidades. Ya empezamos diciendo que la marihuana es una droga. Ya Juliana nos habló de los componentes de la marihuana. Pero Juliana, ¿la marihuana tiene derivados? ¿Hay clases de marihuana? Sí, hay clases de marihuana. Por ejemplo, hay una muy común que es el creepy. Hay otra marihuana que es marihuana sintética, que en realidad no es marihuana, sino otra sustancia, pero pero con ese nombre pues obviamente se vende y la gente cree que está consumiendo marihuana y es cualquier otra cosa distinta. También tiene cosas de plantas como el cat, pero eso es muy poco común aquí, entonces por eso se consume cualquier cantidad de cosas que no son bajo ese nombre de marihuana sintética. El creepy es una marihuana que se elabora, por así decirlo, porque se manipula a través de cultivos hidropónicos y de otras formas de cultivo de esta planta y tiene una altísima concentración de THC, muchísimo más alta de lo normal, es decir, la normal tendría por ahí entre 3 y 7 más o menos por ciento de concentración de THC. Y mientras que el creepy tiene hasta 17, 18, 20% de concentración, lo que hace que los efectos sean muchísimo más fuertes, se exacerbe muchísimo más cualquier efecto negativo que tenga la sustancia. ¿Y es inmediato el efecto si se consume creepy? Sí, es igual que la marihuana y mucho más fuerte, o sea, dura muchísimo más. Además, la concentración, la marihuana se elimina en mucho tiempo, o sea, tarda aproximadamente el 50% se elimina en las primeras horas o al día siguiente. Pero puede durar hasta 3 semanas en el cuerpo. Tal cual, entonces se va acumulando porque se acumula también los tejidos grasos. Entonces, obviamente, si hay un consumo alto, pues tiene mayor acumulación y va a tener la marihuana allí en su cuerpo también muchísimo tiempo más. Doctora, ¿y el hachís? ¿Hachís sí está bien pronunciado? Hashish. Es una resina que sale también de allí, esa es como la parte más babosa que tiene la cannabis, ¿no? O sea, la planta de cannabis. No es muy usado en Colombia, sobre todo usado en países de Europa, sin embargo acá también se ha visto que se usa. Igual de adictivo. Igual de adictivo. Bueno, entonces mire, ya conocimos entonces que también sus derivados y las clases de marihuana ya las tenemos muy claras. Pero y clarísimo, no todo lo que es natural no hace daño. No hace daño. Yo les propongo a ustedes, Juliana, Juan Carlos, amigos oyentes, que escuchemos esta conversación que tuve con algunos adolescentes y jóvenes que son consumidores de marihuana y les pregunté que me dieran su primera percepción acerca de la marihuana. Vamos con este primer testimonio y vamos sacando conclusiones. Hola, soy Alex, 17 años, curso 11. La marihuana es natural y medicinal, no hace daño consumirla. Juliana, Juan, la marihuana es natural y no hace daño consumirla. Este es un mensaje que recibimos de un chico de Barranquilla a través de nuestras redes sociales y nos confiesa de que para él es natural y que se puede consumir. Tal como tú lo dijiste hace un momento, pues obviamente los venenos más potentes de la naturaleza, o sea, son de la naturaleza y hacen daño. Entonces, pues obviamente esa no es como la justificación. A pesar de ser natural, causa muchos daños. Tiene muchos efectos que no son tan positivos, ya se han demostrado con evidencia que en realidad no sirve para todo como en algún momento se creyó, sino que en realidad tiene evidencia de que sirve para algunas cosas. No es mentira que no sea medicinal en cierto punto, pero no fumada, que ahí es donde está el punto.
Juan Carlos. Palabras sabias de los abuelos. Yo recuerdo Sí. que mi abuela me decía, no todas las plantas que están en la naturaleza se pueden tocar, se pueden comer y hacen bien para la salud de las personas. Hay Habla- algunas que son dañinas. Juan Carlos, ¿se acuerda de esa planta que se llama la pringamosa? Esa que la misma produce ortiga. piquiña, la misma ortiga. ¿Qué tal que nosotros nos pudiéramos a consumir entonces esa planta? Entonces, ¿qué beneficio nos puede dar? Exacto. Son cosas absurdas. Las plantas como los animales tienen componentes, diferentes acciones para protegerse de los mismos depredadores. Y en este caso, pues el THC es el mecanismo protector de defensa de esta planta. Pero hablando claro, Juan Carlos, Juliana y amigos de Rompecabezas Armacorazones, afecta al cerebro a corto plazo. Como se ha explicado, como lo hemos explicado, el principio activo de la marihuana, el THC, se une a receptores cannabinoides, lo cual desencadena la liberación de dopamina en el sistema de recompensa. Todas las sustancias, acciones, objetos, etcétera, que puedan ser objeto de una adicción provocan este efecto. Así es, hay daño en el hipocampo y hay que tener en cuenta que el hipocampo a nivel cerebral es digamos, la parte del cerebro encargada de la memoria de la persona. Así que a nivel psicológico y a nivel cognitivo hay problemas de aprendizaje, de atención y de memoria. Y eso hace gravísimo que sea obviamente consumido por estudiantes, porque los estudiantes tienen la memoria como la herramienta para el aprendizaje. Adicional, doctora, que hay que recordar que el cerebro cuando se es joven aún está en crecimiento y aún se están haciendo nuevas conexiones neuronales que el consumo de la marihuana puede atrofiar y dañar. Y atención, es diferente el consumo de la marihuana en niños, adolescentes, a jóvenes y adultos. Los efectos son totalmente diferentes, los daños son totalmente diferentes, más con niños y adolescentes que están en un proceso de desarrollo de su cuerpo, por lo tanto el consumo de la marihuana les hace daño. Es que estamos hablando de que, nos dijiste al principio, Juliana, que desde los 12 años se tiene registro y cada vez más está en disminución la edad del consumo de la marihuana. Así es. Yo les tengo un dato adicional. El consumo prolongado de marihuana en un adulto, o sea, es decir, una persona que en su etapa de adolescente, de joven, consumió marihuana, en tiempo prolongado va a hacer que cuando sea adulto haya una disminución de su coeficiente intelectual de por lo menos 8 puntos. 8 puntos de su coeficiente intelectual. Qué interesante. Entonces, padres de familia, atención, docentes, atención, pero lo más importante es que nos escuchan también muchos adolescentes y para ellos también es un llamado de atención. No es tal el que el consumo es natural y no hace daño. Veamos la siguiente Afirmación. respuesta. Sí, son afirmaciones definitivamente. Hola, soy Juan Andrés, tengo 19 años, resido en la ciudad de Bogotá Universitario, consumo marihuana y a mi modo de pensar, la marihuana no causa adicción. Juliana, la marihuana no causa adicción. Falso. Totalmente, ¿no? Completamente falso. Además porque va a un punto donde el cerebro donde todo lo que llegue allá causa adicción. Por eso igual el consumo de otras sustancias también causa adicción. El consumo de la marihuana en adolescentes y en jóvenes provoca tolerancia. El cerebro se va acostumbrando a los cambios producidos por la marihuana y cada vez hace falta dosis más altas de esta sustancia para que la persona note los mismos efectos. Así es, el consumo frecuente de marihuana genera cambios en el sistema de gratificación del cerebro, lo que incrementa considerablemente que las personas busquen y tengan esa necesidad de consumir no solo esa droga, sino otras más. El consumo continuo y prolongado puede producir efectos conductuales no deseados. Yo les hago una pregunta. Yo sé que va a haber una de estas afirmaciones, pero voy a adelantarme un poco. ¿Causa efectos conductuales no deseados? ¿Cambios de comportamiento? Comportamentales, claro. La Claro. persona se inhibe. Primero hay una exacerbación digamos, de su personalidad o de su actuar, seguido después del efecto por una inhibición. Incluso se puede exacerbar otros trastornos o enfermedades psicológicas que ya se tengan, incluso puede generar brotes psicóticos, se ha visto que así puede suceder también. O sea, esas enfermedades a nivel psicológico, psiquiátrico, que las tienen ahí se exacerban y explotan
con el consumo de la marihuana. Había algo muy curioso cuando nosotros analizábamos en las mesas de trabajo sobre violencia intrafamiliar, veíamos que también se dan muchos casos donde el agresor de la mujer o de sus hijos ha consumido marihuana y la mezcla con alcohol. La marihuana puede causar un efecto violento, un estado violento en la persona que lo consume si se mezcla sin mezclar o mezclándola con alcohol. Lo que pasa es que la marihuana es una sustancia mixta, o sea, no se sabe exactamente qué va a generar, depende de la persona, depende del momento, de la cantidad de THC que tenga, de la cantidad de marihuana que consuma, depende de muchas cosas y por eso no se sabe qué puede generar. A muchas personas les produce relajación, risa, a otras personas por el contrario les produce llanto, les produce estados paranoides, angustia. Sueño, hambre, Ajá. depresión. Claro, entonces cualquier situación podría generarle eso a cualquier persona que consuma. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente afirmación. Soy Camilo de 16 años, estudiante del cole. La marihuana da paz, tranquilidad y no genera violencia. Ahí tenemos lo que estamos hablando. Nos adelantamos. Depende de la persona, de su entorno social, del ambiente que lo rodea, de la comunidad en la que está inmerso. ¿Sí? Es posible que si un chico de estos está, digamos, alrededor de un entorno violento, agresivo, de conflicto, pues es posible que su reacción vaya a ser eso. Pero entonces vamos a desmitificar, porque es un mito, y es un gran mito, donde relacionamos, ustedes saben, Juliana y Juan y amigos oyentes, relacionamos a la marihuana con paz y amor. Uh-huh. Aquí lo estamos desmitificando totalmente. ¿Es así, Juliana? Sí, lo que pasa es que eso también tiene que ver con la influencia de los años 60, el hipismo, etcétera, donde consumir marihuana era signo de paz y amor, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, la gente se quedó con esa idea, cosa que igual es muy común, pero también puede desencadenar las otras cosas que ya mencionamos. Y es lo que les estoy resaltando, amigos oyentes de Rompecabezas Armacorazones, que en muchos casos de violencia intrafamiliar se genera porque el agresor ha consumido marihuana y la mezclada con alcohol. Esto indiscutiblemente es un explosivo y genera estados de comportamientos violentos y las consecuencias pues ya las conocemos, las estadísticas muy altas de violencia intrafamiliar. Ricardo, tú dices algo importante y es que la mezcla de la marihuana es muy fácil con otras sustancias. También por eso no se sabe bien qué va a producir. Entonces se puede mezclar con cocaína, con cigarrillo, con bazuco y eso también hace que se exacerben los efectos de la sustancia. Ok, perfecto. Vamos entonces con la siguiente afirmación. Mi nombre es Sebas. La marihuana por ser natural no produce cáncer, no afecta a los pulmones. Es natural, no produce cáncer. ¿Qué es cierto hay en eso, mi estimada Juliana? Pues tengo para decirle a nuestro oyente que la marihuana produce 6 veces más alquitrán que un cigarrillo normal. Eso te iba a decir, yo he escuchado que tiene casi 3 veces, digamos, las sustancias que tiene un cigarrillo en cuanto al daño que hace. Total, claro. No solamente por la combustión, sino por los ingredientes, los componentes que tiene un cigarrillo de marihuana. En las investigaciones que yo he venido realizando, he encontrado que el humo de la marihuana contiene de 50 a 70% más de las sustancias que causa cáncer que el humo del tabaco. Uh-huh. Un estudio de investigación importante informó que un solo porro de cannabis puede causar tanto daño a los pulmones como 5 cigarrillos fumados uno tras otro. Increíble. Y los chicos aún siguen pensando de que es natural y no hace daño. Además, Ricardo, que no es solo cáncer. Recuerda que también la marihuana tiene efectos sobre el estado físico de las personas, el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco se acelera. Hay una dilatación del pasaje respiratorio, lo que hace que los pulmones se mantengan, digamos, dilatados mayor tiempo. Hay un aumento de la presión arterial, el ritmo cardíaco, esterilidad, bronquitis, una serie de afectaciones a nivel fisiológico bastante delicadas. No es únicamente el cáncer, son muchas malas afectaciones de índole fisiológico. Y otra cosa que es interesante que lo conversemos para que nos escuchen los adolescentes y también los padres de familia, y es que esta sustancia, como cualquier otra sustancia, como cualquier otra droga, causa cambios físicos en el consumidor. O sea, es fácil notar. Por ejemplo, Juliana, ¿qué cambios son los más notorios y que los padres de familia pueden
de pronto detectar si su hijo o su hija, porque es que aquí estamos hablando de los chicos, pero las chicas también están inmersas en el consumo de la marihuana. Claro, un consumo mínimo, digamos que podría no ser muy evidente, podría no notarse fácilmente. Sin embargo, cuando ya comienza a ser crónico, ahí ya comienza a ser muy evidente la falta de motivación para lo que antes tenía, por ejemplo, para el estudio o para cualquier otra situación. Eso es como de los principales como elementos visibles que se pueden notar cuando alguien está consumiendo ya de manera crónica la marihuana. Amigos, aquí llegamos a la primera parte de nuestro programa hablando sobre mitos y realidades del consumo de la marihuana en adolescentes y jóvenes. Hay otras cosas que vamos a analizar muy interesantes y que los padres de familia, docentes, profesionales y los mismos chicos y chicas que nos están escuchando a esta hora tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, un mito es que la marihuana no es el puente para pasar a otras drogas o drogas duras que nosotros llevamos. Vamos a ver si eso es cierto con nuestros especialistas, vamos a analizarlo y saber si es esto cierto. Pero también vamos a hablar de los factores protectores que nosotros podamos tener. Y no es que estemos a favor de los padres de familia o a favor de los profesores, es que científicamente lo que estamos diciendo está comprobado. Sí, o sea, nosotros nos estamos basando sobre cosas científicas y no apasionamientos. No es el odio ni que nosotros internamente pensemos que es bueno o malo, no. Lo que es la información que les estamos suministrando, señor y señorita adolescente que nos está escuchando, es porque científicamente y médicamente está comprobado que hay daños. Yo sí les quiero, ya para dejar cerrar esta primera parte, es esta reflexión a nuestros oyentes que a esta hora nos acompañan, es: tantos habitantes de calle llegaron allí a su estado de consumo con drogas fuertes, drogas duras como el bazuco, y si uno les pregunta a ellos con qué droga iniciaron, todos van a decir empezamos por la marihuana. Y tenemos a muchos profesionales en consumo en la calle como habitantes de calle. Amigos, los esperamos para la segunda parte de Rompecabezas Arma Corazones, hablando claro. Harás lo mismo, 4, 3, 2, 1, yo te veré. Si le deja de hablar por un comentario que le dejó un amigo en redes, si hace un reclamo porque la ve sonriendo con su celular, si le exige que borre publicaciones de sus ex y amigos. Cuidado, usted es uno de esos hombres que maltratan a las mujeres. Ponte en sus zapatos. Hombres no maltratan. Una campaña de Rompecabezas Arma Corazones y Colmundo, la radio que te acerca. Al aire, Rompecabezas Arma Corazones. Si alguna vez te encuentras atrapado en medio del mar, navegaré hasta encontrarte. Y si alguna vez te pierdes en la oscuridad y no puedes ver, yo seré la luz que te guíe. Sabremos de qué estamos hechos cuando un amigo nos necesite aquí. A tu lado yo estaré. Cuenta 1, 2 y 3. Así es, amigos, regresamos a la segunda parte de nuestro programa Rompecabezas Arma Corazones, hablando claro en la radio de niños, niñas y adolescentes. Hoy con un tema muy interesante: mitos y realidades del consumo de la marihuana entre adolescentes y jóvenes. Cuenta 1, 2, 3, Juan Carlos. Estamos desmitificando muchos de los conceptos que tienen los jóvenes que consumen la marihuana. Y es así que entonces vamos a pasar a las siguientes afirmaciones que nos hacen los adolescentes para seguirlas analizando. Pero antes quiero recordarle a todos nuestros amigos nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden ubicar en nuestra fanpage como Rompecabezas Arma Corazones Fundación, y en la fanpage de nuestro programa de radio de Colmundo Radio nos pueden encontrar como Rompecabezas Arma Corazones de Colmundo Radio, y en Twitter @rompe y arma. Mi Twitter es @ruidíasricardo. ¿Y el tuyo, Juan Carlos, es? PSI Juan Arévalo. Nos pueden escribir. @PSI Juan Arévalo.
Juan, entregamos el premio la semana pasada, que fue el pase para el taller entrenamiento para la entrevista forense. Sí, a través del sistema de entrenamiento global. Así es, interesante. ¿Estuviste ahí, Juan Carlos? ¿Qué tal el taller? Muy interesante, otra perspectiva de cómo abordar, digamos, las intervenciones, sobre todo en el tema de entrevista jurídica, y cómo poder lograr que las personas no nos mientan, o poder identificar la mentira, el engaño y la simulación dentro de la entrevista. Qué interesante. Y amigos oyentes, tienen que estar pendientes porque vamos a tener muchas actividades. Por ejemplo, hay una actividad que es gratuita y que pueden ir, y es organizada por la Universidad del Sinú, que queda en el Usaquén, en el parque principal. Ahí queda la Universidad del Sinú, y el día 22 de septiembre va a tener un conversatorio que se llama Reflexiones sobre las violencias a niños, niñas y adolescentes, de 10 a 12 de la mañana. Están todos invitados, pueden entrar a la fanpage de la Fundación Rompecabezas Armacorazones Fundación, así nos buscan en Facebook, y ahí pueden obtener información. Pero también hay otra actividad que es muy interesante, se llama Mesa de Análisis de Perfiles Criminales de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes, organizado por la Universidad del Sinú, la Policía Nacional y la Fundación Rompecabezas Armacorazones. Van a ir expertos en temas de perfilación criminal, especialistas en agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Esto va a ser el 18 de octubre, también entre 10 y 12 de la mañana. Y continuamos, entonces vamos con las siguientes afirmaciones para seguir analizando este tema tan interesante. Mi nombre es Cristian, de 21 años, y creo que es mito que la marihuana no afecta a la inteligencia. La marihuana no afecta la inteligencia. ¿Qué concepto se nos merece esta afirmación, Juliana? Bueno, creo que ya lo había dicho Juan también, y es que afecta al hipocampo, y el hipocampo es el encargado de todo el procesamiento cognitivo, es decir, toma de decisiones, raciocinio, pensamiento crítico, en fin, o sea, una persona que consume marihuana, que le afecta al hipocampo, que le afecta todo esto que estoy mencionando, pues creo que no va a dar opiniones muy brillantes. Y mira que las personas que consumen marihuana, sobre todo los adolescentes y los jóvenes que consumen marihuana frecuentemente, funcionan a un nivel intelectual reducido la mayor parte del tiempo. Ojo, funcionan a un nivel intelectual reducido la mayor parte del tiempo. Además, la marihuana afecta a la memoria y a la atención. Dificulta la adquisición de nueva información y, por tanto, interfiere en el aprendizaje. A esta afirmación hay que darle un no rotundo con una F mayúscula inmensa, porque ya lo habíamos dicho. Hay problemas de aprendizaje, de atención, de memoria. Juan, amigos oyentes, tanto así que los especialistas tienen esta afirmación, que el enemigo número uno de las personas que desean ser exitosas y brillantes es la marihuana. Así de sencillo. No hay nada, o sea, no hay que darle más vueltas a este asunto. Ahora, yo sí quiero hacer otra afirmación a nivel cerebral, y voy a mencionar un profesor mío de la universidad, un neuropsicólogo, Juan Camilo Urazán, que nos decía, es que la marihuana y cualquiera de las drogas es la es la llave que abre la puerta a las enfermedades psiquiátricas. Totalmente, totalmente. Y pienso que con eso ya haces un resumen de lo peligroso que es el consumo. Además, yo pienso que una de las drogas más peligrosas que hay para un niño, un adolescente y un joven es la marihuana. Porque es esa droga que, con toda esta cantidad de mitos, piensan de que no hace daño, no causa adicción, no nos afecta la inteligencia, es todo paz y amor. Y nos venden esta idea, y la gran cantidad de adolescentes que la consumen, de escolares y universitarios que la consumen, obviamente es muy alto. Y esto pasa al siguiente nivel, que este es el puente de entrada a otras drogas. ¿Es así, Juliana? Es así. ¿Qué otras drogas puede ser ese puente? ¿Qué otras drogas frecuentemente se consume después de la marihuana? De hecho, la transición normal de un consumidor es alcohol,
cigarrillo, o sea, va de las legales a las ilegales. Y la primera ilegal que consumen es la marihuana. Posteriormente pasan la cocaína y cualquier otra sustancia de ahí para abajo, como ácidos, como estimulantes, hasta podría llegar hasta heroína, aunque el consumo no es tan alto en Colombia como en otras partes. De todos modos, hay un consumo que es para mirar bien, con cuidado. Y en la primera parte del programa habíamos hablado que la marihuana causa ese efecto de seguir el consumo y irlo aumentando, porque obviamente el cuerpo se va acostumbrando, la mente se va acostumbrando y entonces ya no le produce la misma satisfacción, y esto lo que genera ir consumiendo cada vez más, y al no encontrar satisfacción mezcla la marihuana con otras drogas, o si no pasa de una vez al consumo de drogas duras y pesadas como el bazuco, la cocaína y otras. No, y lo que decía la doctora es muy cierto. A nivel social, el consumo de alcohol, y en algunas familias el consumo de cigarrillos es permitido. Lo sé que es legal, pero digámoslo que en las familias, hablemoslo de permitido. Y muchos hombres, padres, digamos que para que su niño sea macho, sea el hombre de la casa, sea el fuerte, pues hay que empezar a darle traguito desde niño, sin tener en cuenta que el alcohol y el cigarrillo son también esas primeras entradas a lo que llamamos las drogas lícitas, que van haciendo que el niño tenga que ir buscando cómo satisfacer con otras cosas que ya no es el alcohol y el cigarrillo. Y entonces, básicamente, haciendo un resumen de esta afirmación que nos decía este chico, básicamente es un potencializador neurológico para los efectos de otras drogas, o sea, lo potencializa, ¿no? Pero también los expertos, y sé que en eso está de acuerdo Juliana y toda su organización que trabaja en estos temas, es que a medida, cuando se inicia el consumo de la marihuana a más temprana edad, son más propensos a pasar a otras drogas duras, drogas pesadas. Antes de los 14 años, consumir cualquier sustancia, especialmente las ilegales, genera 10 veces más de probabilidad de que se tengan problemas en la adultez. Entonces, el objetivo de la prevención es evitar que se consuma, obviamente, cuando son menores de edad. Yo tengo una reflexión, Juliana, y no sé si en la organización Nuevos Rumbos, Corporación Nuevos Rumbos, lo han analizado. Y es que tuvimos un éxito en las políticas antidrogas, pero en la exportación. A nivel internacional. A nivel internacional tuvimos un éxito, pero descuidamos las políticas antidrogas al interior de nuestro país, en las ciudades, en los barrios, lo descuidamos. Entonces, toda esa cantidad de drogas que no se podían enviar al exterior porque eran interceptadas por las autoridades, se quedaron para el consumo interno. Y más allá, o sea, creo que lo que sí ha hecho mucho el gobierno de Colombia en general es ponerle mucho cuidado a la oferta, como en términos económicos lo llaman ellos, y no a la demanda. También en términos económicos, pues obviamente no estamos muy de acuerdo con eso, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta obviamente es que hay una relación igual prácticamente de consumo y de consumo y de producción. O sea, Colombia dejó hace muchísimo tiempo de ser un país solamente productor, como antes se decía, y hace muchísimo tiempo es un país también consumidor. Pero si lo ponemos al día de hoy, hay que decir que hace 2 días el Congreso de los Estados Unidos dijo que Colombia descuidó la producción de cocaína y de sustancias psicoactivas, de todo este tipo de sustancias, por darle prioridad al proceso de paz. Eso es una noticia que acaba de ocurrir hace 2 días. Bueno, los estudios y los análisis están ahí y sí, se ha visto un incremento en los cultivos ilícitos, pero la otra parte del análisis que nosotros tenemos que hacer es, ¿realmente hay microtráfico? Para mí no hay microtráfico, para mí hay narcotráfico, porque solamente la venta de sustancias al interior de los colegios, en el entorno escolar, en el entorno universitario, es muy elevado, y las organizaciones criminales como el Clan del Golfo y otras bandas criminales están enfocando todos sus esfuerzos en el patrocinio de pandillas, y estas pandillas que están en los barrios están en la disputa territorial de colegios para tener su mercado, su nicho de criminalidad para inducir el consumo de drogas, pero también para reclutar a estos escolares para la venta de estas sustancias. Por eso ya lo hemos denunciado, solamente en redes sociales, y lo hemos denunciado a las autoridades ya concretamente. Hemos encontrado más de 3.500 perfiles
de vendedores de sustancias en las redes sociales y vendedores de sustancias que obviamente la mayoría de sus clientes son menores de edad. Entonces es un panorama bastante preocupante que hay que ponerle mucha atención. Tenemos entonces otra afirmación para seguir analizando este interesante tema. Soy Julián, tengo 23 años. La marihuana no afecta la parte sexual, por el contrario, la potencializa. A mí me encantaría saber qué es potencializar para él. Sí, esto me sonó como a esos remedios que venden por ahí en esas tiendas naturistas que no son muy recomendables y que venden estos tipos de medicamentos que son potencializadores. Juliana, ¿es potencializador sexual? No, de hecho el consumo crónico podría generar una disminución en el conteo y en la movilidad de espermatozoides, especialmente cuando la persona es más joven, o sea, a edades más tempranas, en mayores dificultades, pues obviamente lo que también genera, pues no creo que sea muy positivo en realidad. Pero de hecho no es ni potencializador, no. Pero también es una cosa que sí hace en el campo sexual y es importante tener esterilidad. No, algo aún más interesante de analizar y es el riesgo en el incremento de las enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. La marihuana altera el comportamiento y la percepción. Se puede producir la pérdida del sentido de la responsabilidad. Así los consumidores bajarán la guardia a la hora de tomar precauciones. Por eso también es importante tener en cuenta el alto número de adolescentes en embarazo. Y esto se debe, si hay un alto índice en el consumo de la marihuana, se puede hacer una relación, algo como transversal también al embarazo adolescente. ¿Es así, Juliana? ¿Se puede tomar de esta forma? Sí, claro que sí. Entonces, hay muchas situaciones en las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución, pero a mí me interesaría que analicemos, Juan Carlos y Juliana, y ya lo hablamos un poco en la primera parte, digamos, si estamos, los docentes nos están escuchando, los docentes cómo pueden detectar si uno de sus estudiantes está en el consumo de sustancias, ya detectarlo en el aula de clase, si está en el consumo de la marihuana específicamente, ¿Qué indicadores pueden tener ellos? Bueno, disminución de la motivación en sus tareas cotidianas, como ya también lo había mencionado, pero también cambios de comportamiento. Podría ser más agresivo o menos agresivo de lo que normalmente es. Y creo que los docentes tienen mucho que hacer allí porque también son los que comparten una gran parte del tiempo con ellos, al igual que en la familia. Se ha mencionado mucho los ojos rojos, irritados, las manos, etcétera. Sí son señales, pero hay que tener también cuidado cómo se usan esas señales, porque no necesariamente el hecho de tener los ojos rojos ya indica un consumo, sino como combinado y mezclado con esos otros señales podría ser un indicador. Pero lo que más se aconseja y lo que más debe hacerse es hablarlo abiertamente, y para eso se tiene que tener un vínculo con el adolescente. Entonces, y para usar un lenguaje más coloquial y más juvenil, muchos de los adolescentes se pasman. También. Se pasman, ese es el lenguaje que ellos usan. Sí. Me pasmé. Sí. Sí, entonces se pasman, y esto quiere decir que si pasa al interior del hogar y al interior del aula de clase, es que entran en un letargo total, y ahí es cuando comienzan a mostrar ese desinterés por todo. Ya hay más sueño, uh-huh. ¿Sí? Prefieren quedarse durmiendo y solamente despertar para ir a buscar más el consumo. Patrones de hambre, o sea, o más hambre por lo general, o menos hambre sucede también en algunas ocasiones, no es muy común, pero también esos cambios de querer comerse todo lo de la cocina también es... Sí, entonces estamos viendo que hay una variación en la alimentación de estos adolescentes y estos jóvenes, que pueden aumentar el consumo de alimentos o disminuirlo totalmente, porque en la calle lo que se usa frecuentemente es que si no tenemos para comer, entonces consumamos marihuana para calmar el hambre. Es lo que comúnmente se escucha en la calle, ¿no? Básicamente. Y esto que obviamente lo que genera es más consumo y más consumo. Por eso gran parte de la población de estratos 1... Pero bueno, eso debe ser otro mito, porque ¿cuánto puede valer, no sé, un cigarrillo de estos de marihuana?
1.000, 2.000, 3.000 pesos, 4.000 pesos, 5.000 No, pesos, no tanto, menos. Un moño podría ser, Sí. un moño son varios, Sí. puede costar 5.000 pesos. Un moño es como lo que con cabe. eso preparas Sí. un plato de comida. Eso también es un mito que hay que erradicar. Sí, claro, hay que erradicarlo, pero acuérdate que como están en el consumo y cada vez quieren estar consumiendo y va aumentando, obviamente entonces se desfasa de esa realidad. Y entonces prefieren tener ese dinero para la compra de la marihuana que para comprar alimentos, que eso puede suceder fácilmente. Entonces también es para comprar. Yo siempre he dicho que también los padres de familia tienen que controlar un poco el dinero que le dan a sus hijos. Claro. Controlarlo. Sobre todo cuando se mezcla con otras sustancias. Por ejemplo, se podría consumir con otras que ahorita, bueno, obviamente hay muchas nuevas combinaciones en este momento y también obviamente va a generar un mayor valor. No solamente va a ser ese costo, sino también va a tener un mayor costo que ahí sí va a ser muy complicado acceder a él. Hay que tener en cuenta que hay personas que hasta terminan robando para poder adquirir dinero para el consumo de esta y de muchas sustancias psicoactivas. Además que vienen una serie de mentiras, ¿no? Y de cambios comportamentales al interior de la familia. Entonces ya se vienen, digamos, los enfrentamientos y se generan situaciones de violencia intrafamiliar. Y ahí volvemos al lo mismo que el mismo tema que habíamos tocado, cómo genera también violencia y no todo es paz. Amor, me llega una pregunta, Juliana y Juan Carlos. ¿El brownie de marihuana causa el mismo efecto que fumarse un porro? Causa distintos efectos y distintos riesgos. De hecho, es mayor el riesgo cuando se consume, cuando se consume de esa manera y no se fuma especialmente. Es muy común y entonces tiene muchísimos la daños. torta de marihuana. Sí, o la torta, las galletas, felices, el chocolate, etcétera. Sí. Y obviamente sí genera al principio algo de relajación, algo de risa y demás, pero los daños que causa a nivel del aparato digestivo son mayores incluso que los que se generan en el aparato respiratorio. Qué interesante. Eso sí no lo sabía. Entonces causa más daño en el sistema digestivo que en el respiratorio. Sí, cuando se hace obviamente de manera regular. Regular, ¿sí? ok. Por lo general esto no sucede, por lo general el consumo de esta manera no es tan frecuente, o sea, no es que yo solamente consuma brownies felices, sino fumo, obviamente, eso sí lo hago de manera más compulsiva. Happy brownies, que creo que se llaman, ¿no? Ajá, sí. Que lo compran los estudiantes. Como anécdota me contaron una vez que X personas prepararon una torta de marihuana en su casa, la consumieron, eran consumidores de marihuana, pues digamos que el efecto no era mucho en ellos, pero resulta que dejaron las porciones que les sobró las dejaron en la casa y se fueron. Resulta que la mamá llegó y se comió la dichosa torta. Cuando llegaron la señora estaba con inicios, estaba psicótica. La señora estaba viendo sombras, estaba viendo que la querían matar, que la querían lanzar por las ventanas del apartamento. Y les tocó a estas mismas personas tratar de controlar a la mamá porque no sabían la mamá ni siquiera qué era lo que se había comido. Imagínense si ese efecto lo causa en un adulto, ¿cómo sería en un niño o en un adolescente? Inclusive han habido casos, yo recuerdo de casos que la policía ha registrado donde los menores de edad por accidente consumen marihuana que ha dejado sus papás. Y obviamente lo llegan a un grado de intoxicación, porque esto que lo consuma un bebé debe causar unos daños impresionantes, una intoxicación terrible en los niños. Entonces también es de mucho cuidado y recordemos ahí entonces la responsabilidad de los padres de familia que son consumidores. Ahora, más aún, la responsabilidad que deben tener las madres gestantes. Si no se recomienda fumar ni un solo cigarrillo, mucho menos el consumo de marihuana o cualquier otra sustancia, inclusive el alcohol, ni una copa de alcohol cuando está en estado de gestación, porque afecta al feto. Entonces, no al consumo de la marihuana y de cualquier otra sustancia que le pueda hacer daño al feto. Que eso es importante también tenerlo, tenerlo muy atento las madres gestantes. ¿Qué hacer? Bueno, hay otras situaciones, ya estamos hablando del microtráfico como tal, que la situación se ha vuelto tan preocupante que se volvió narcotráfico. Ya también es bueno analizar
cómo se está induciendo a los chicos al consumo de la marihuana. Hay una inducción que se hace, casi siempre el que es consumidor busca a que el de al lado también lo consuma. Sí. Y eso es un efecto de réplica, ¿no? Ese es un gran factor de riesgo que tienen los adolescentes, el que los mismos amigos o los mismos pares consuman, porque eso también hace que se consuma más, se ensayen nuevas sustancias, se hagan nuevas preparaciones raras de la sustancia también, y eso es uno de los grandes factores de riesgo. Pero tú también mencionabas algo y era lo de los padres, y esas actitudes favorables de los padres hacia el consumo también implican que el adolescente pueda llegar a consumir. Entonces también hay que ponerle mucho cuidado y quiero también hacer énfasis en eso que tú estabas diciendo, y es que cuando el padre dice o manifiesta cosas interesantes de lo que hizo cuando fumó marihuana o incluso cuando consumió alcohol, pues obviamente eso es favorable para el adolescente. Dice, ok, pues si mi papá lo hizo, le está contándolo de manera divertida, no hay ningún problema y eso es favorable y yo podría también hacerlo. Aquí llego a otro que me acabo de acordar que me lo han dicho varios adolescentes y varios jóvenes. El consumo de la marihuana es una etapa en nuestras vidas. Barbaridad de etapa. Si esto es una etapa, no queremos pensar qué será más adelante. ¿Cuántas etapas se tendrán que quemar? Y pienso que no, esto no es ninguna etapa. El problema es que la etapita le puede quedar para toda la vida. Sí. Y la afectación, obviamente, lo que llevará es a arruinarle también su prospecto de vida. Eso es muy interesante. Bueno, hay otro asunto que hay que analizar también, y yo creo que esto sí es una crítica que yo hago a los políticos, a los senadores, y específicamente a aquellos que propusieron la legalización de la marihuana medicinal. Si bien la marihuana medicinal es beneficiosa para la salud de las personas que la requieran por enfermedad, también se causó un daño grandísimo, y fue que con la aprobación de la ley de la marihuana medicinal les faltó hacer prevención, claridad e información en los adolescentes y en los jóvenes. Porque es que la marihuana que es, recetada para los pacientes enfermos no tiene el tetracannabinol. Tetrahidrocannabinol. Sino solo tiene cannabinol, que es el medicinal. Exactamente. Pero entonces ahí viene el error grandísimo. Julián, no sé ustedes cómo han analizado este asunto, porque miremos toda esta cantidad de mitos y se genera también en esto. Y pienso que si se revisan las estadísticas, las últimas estadísticas que hay acerca del consumo de la marihuana entre niños, adolescentes y jóvenes, vemos que hay un aumento, y un aumento bastante preocupante, lo dijiste al inicio del programa. Y esto tiene que ver también con los últimos sucesos que han pasado acerca de la legalización de la marihuana. Faltó información, información en las escuelas y en las universidades. Y yo estoy de acuerdo contigo, eso es algo que tiene que hacer definitivamente el gobierno y todos, y es hacer prevención, porque una cosa es el acceso a la sustancia, como está ahorita, y otra cosa es el acceso, o como estaba antes, y ahorita es el acceso mucho más abierto que se tiene en este momento, y que es necesaria la prevención definitivamente. Para dejar el último mensaje, las últimas conclusiones, quiero que le hagamos de ese mensaje que le vamos a dar a los padres de familia y a los docentes y a los cuidadores. ¿Qué mensajes le daría cada uno de ustedes a ellos para abordar el tema del consumo de la marihuana en sus hijos, en sus estudiantes? Juliana. A los padres yo les diría, cuando hablen con sus hijos, abórdenlo directamente y no le teman hablar del consumo de sustancias psicoactivas. Planteen unos estándares claros de cómo se debe hacer de si hay consumo, de si es posible hacer consumo, de qué esperan de esas personas, de qué esperan de los adolescentes, de sus hijos, etcétera, y a un diálogo abierto. Juan Carlos. Yo me uno a lo que dice la doctora Juliana, simplemente lo que les puedo adicionar es investiguen. La información está en San Google, ustedes la pueden sacar, información, testimonios, todo lo que nosotros estamos diciendo es científicamente comprobado, entonces lo único que usted tiene que hacer es informarse sobre el tema para poder transmitirle a sus hijos o a sus estudiantes sobre las verdaderas consecuencias. De todas maneras hay que tener en cuenta que en la red hay muchas cosas que no son ciertas, pero si usted sabe buscar, va a encontrar
artículos científicos que le pueden dar una mano y testimonios para saber brindarles esta información a sus hijos. Yo varios daticos, y es un llamado de atención para todos, inclusive para los chicos y las chicas que nos están escuchando. El tal paz y amor se puede llegar simplemente a arruinarle la vida. Entonces no creamos en cuentos. Todo consumo de sustancias genera adicción y genera problemas a nivel psicológico y a nivel físico. Entonces, amigos, y a los profesionales, hablar claramente con los adolescentes, claramente, los padres de familia también. Básicamente ese es nuestro mensaje hoy: diálogo, mucho diálogo y hablar. Amigos de Rompecabezas Armacorazones, llegamos al final de un interesante programa hoy de los mitos y realidades del consumo. Mi invitación para Juliana y Nuevos Rumbos para que en un próximo programa hablemos de algo que es muy interesante y que también se está tomando en los colegios y las universidades: el consumo del LSD y otras sustancias sintéticas. Amigos de Rompecabezas Armacorazones, hablando claro, les estuvo con ustedes Ricardo Ruidías, Juan Carlos Arévalo y Juliana Mejía, invitada a nuestro programa. Nos vemos en el próximo programa. Que hacen los